La noticia más reciente ha sido la decisión del ministro Lacunza de concurrir a explicar lo que es el presupuesto para el año que viene. De esto digamos dos cosas. La primera, que está muy bien que este señor que está a mi espalda, Lacunza, presente el presupuesto, que cumpla con los plazos que hay que cumplir. La segunda cuestión es que, como ha sido señalado, seguramente este presupuesto no se va a discutir antes de las elecciones, seguramente vamos a tener el debate más profundo después que esté resuelto quién es el presidente que va a asumir el día 10 de diciembre. El presupuesto es central, el presupuesto es el instrumento por el cual el Estado explicita, dice cómo va a ser su actividad en lo económico. ¿Y qué es lo que dice este presupuesto? Lo que ustedes pueden ver ahora. Este presupuesto, diría, uno puede dar 4 elementos que han sido centrales del presupuesto. Por un lado, ¿cuánto es el tipo de cambio? ¿Cuánto es el dólar promedio con el cual está hecho el presupuesto? El dólar promedio es 67,11. Alguien puede decir 67,11 si hoy está en 58 y fracción, parece poco. Bueno, ese es el dólar promedio. En realidad lo que se supone es que eso se promedia con un dólar a diciembre de 2020 del orden de 75 pesos aproximadamente. Han calculado un resultado fiscal primario de menos 1% del producto. ¿Qué quiere decir eso? Lo hemos explicado otras veces. El resultado fiscal primario es los ingresos menos los gastos del Estado nacional sin contemplar la atención a los servicios de la deuda. Ese 1% es porque claramente aquel acuerdo que se firmó con el fondo, después de los últimos sucesos, es muy difícil de sostener de que fuéramos a llegar al equilibrio fiscal a finales de este año. ¿Cuál es la inflación que el ministro Lacunza ha dicho que espera para a diciembre de 2020? A diciembre de 2020, comparado con diciembre del 2019, espera una inflación del 34,2%. Y finalmente cree que con ese conjunto de variables va a haber un crecimiento de la economía, medido por el Producto Interno Bruto, del 1%. Pero veamos el tema de inflación particularmente, que está consignado en la siguiente imagen. No, perdón. Vamos a ver primero esto que lo hemos presentado en otras ocasiones. ¿Cómo salió de la crisis del 2001 Argentina? Salió con un tipo de cambio alto, con superávit fiscal, con solvencia externa y con una tasa de inflación baja. A eso se le sumó un contexto internacional muy bueno, básicamente el precio de la soja, y eso llevó a un crecimiento después de la salida de la convertibilidad. Pero fíjense, lo que ocurrió después, y que lo presentamos ahora, fue que estas 4 variables en realidad se deterioraron y pasamos de tener un tipo de cambio competitivo a tener atraso cambiario, de tener superávit fiscal a tener déficit, de tener solvencia externa a tener restricción externa. Eso nos llevó a un estancamiento y a una aceleración del proceso inflacionario. Veamos la siguiente imagen. Esa realidad se piensa cambiar en el presupuesto 2020 por esta otra. Ese 1% de crecimiento del producto se piensa que se va a obtener con un comportamiento como el que está señalado allí. Un ligero aumento del consumo privado, una caída del consumo público que tiene que ver con el ajuste de las cuentas fiscales, una caída de la inversión en la cual también incide la inversión pública y con un aumento importante de exportaciones y un aumento moderado de las importaciones. Eso es lo que piensa Lacunza que va a lograr, digamos, para salir de la situación que, sobre todo a partir de la corrida cambiaria del año pasado y que se profundizó después de las elecciones primarias de este año, generaron la crisis por la cual todavía estamos atravesando. En la próxima imagen vamos a ver algo que, digamos, está fuertemente relacionado con el comportamiento del tipo de cambio, que es cómo evolucionó en términos reales el tipo de cambio. Y allí tienen ustedes, se pueden fijar, en diciembre de 2001, es decir, cuando salíamos de la convertibilidad, había un gran atraso cambiario, por eso hemos consignado allí que el tipo de cambio real multilateral era 69,21. Bueno, después de eso, seguramente muchos recuerdan, a la salida de la convertibilidad hubo una devaluación muy fuerte, el tipo de cambio llegó a ser 198, todo esto comparado
con el tipo de cambio del momento en que Macri unificó el mercado cambiario, que se hace igual a 100, ¿no? Bueno, después tenemos este pico que ven acá, es una devaluación que hubo en enero del 2014 y que fue un intento del gobierno anterior para recuperar el tipo de cambio. Pero rápidamente la inflación deterioró el tipo de cambio real, vino la unificación de Macri y hoy el tipo de cambio real, comparado con el del 17 de diciembre de 2015, está aproximadamente un 30% por encima de aquel. Y eso es lo que lo lleva a la ACUNSA a decir de que tenemos un tipo de cambio competitivo, que está bien y que entonces tiene cierta expectativa de que eso va a ayudar a las exportaciones de manera significativa. En esta próxima imagen que vamos a poner ahora está por qué tiene esa esperanza la ACUNSA. Y fíjense ustedes, si uno mira el balance comercial argentino, acá está solamente hasta abril, de enero a abril, fíjense que tenía déficit en el año 2018, en abril comenzó la corrida cambiaria el año pasado, aumentó el tipo de cambio nominal, el dólar creció, y fíjense cómo cambió el signo del saldo de balance comercial a consecuencia de la devaluación, ¿no? A consecuencia del aumento del tipo de cambio. Eso es lo que hace que en el presupuesto el ministro diga que hay mucha esperanza de que el motor de crecimiento sean las exportaciones. La otra imagen que vamos a ver es la idea de las cuentas públicas. Esto que ustedes ven aquí es cómo evolucionó el resultado fiscal y las cuentas corrientes del sector público. Acá tenemos déficit en toda esta parte y aquí está, la idea es que 2019 va a terminar con un déficit primario relativamente pequeño y la idea es que en 2020 vamos a haber alcanzado un ligero superávit fiscal. Eso es lo que lo lleva al gobierno a tener cierta esperanza de que va a ser un año en el cual se va a morigerar la tasa de inflación. Por supuesto que eso supone un ajuste fiscal y por supuesto que cuando uno lee las partidas del presupuesto hay algunas que tienen una contracción significativa y que seguramente va a generar resistencia. Pero insisto, eso va a ser una discusión después de las elecciones porque no parece razonable que definido el futuro gobierno se discuta cuál va a ser su estrategia en materia de gasto y de ingresos públicos. Vamos a ir a la otra imagen que nos muestra la parte menos, las malas noticias que trae. Esta es la evolución de la inflación de la Argentina. Este es el último dato que se conoció la semana pasada del 4% del IPC nacional, el índice de precio del consumidor a nivel nacional, que saltó del 2,2 al 4%. Ese 4% está impactado obviamente por la parte de la devaluación que pasó a precios en la segunda quincena del mes pasado. Y seguramente durante este mes vamos a tener un número que por lo menos va a estar en el nivel del 4%. Así, seguramente vamos a esperar el 5 o más por ciento. Y veamos ahora cómo es en 12 meses eso, que es lo que está en la imagen siguiente. Fíjense, esta es cómo evolucionó la inflación argentina cada mes desde septiembre de 2018 comparado con el mismo mes del año anterior. Y si se fijan, al mes de agosto la inflación llegó a ser el 54,5%. ¿Qué es lo que piensa el gobierno? Que para el año próximo va a tener una inflación del 43% promedio, lo cual quiere decir que cuando llegue a diciembre de 2020 va a haber logrado reducirla al 34%. ¿Es eso posible? ¿No es posible? La mayoría de los pronósticos en economía deben ser tomados como eso, como un pronóstico, y seguramente esto está muy relacionado con el grado de credibilidad que tiene el gobierno. En realidad, esta presentación que hace el gobierno del presupuesto lo hace para cumplir con un requisito formal y lo hace para tratar de ganar un poco de credibilidad en un gobierno que la ha perdido en las últimas semanas de manera significativa. Está bien que lo haga. Creo que respetar los marcos legales y presentarlo es algo útil. Los números son muy discutibles. La discusión, la verdadera discusión, va a ser después de las elecciones. Pero por ahora, digamos que debemos estar conformes con que se dé
cumplimiento a lo formal. Veremos si a partir de diciembre, y como nos decía Paglia en el programa de hoy, existe la capacidad de formular políticas de Estado y un acuerdo general de sectores y de partidos políticos que nos permita salir de esta tan magra performance macroeconómica que tiene la Argentina y resolver los problemas importantes. Por ahora estamos en los urgentes.